Mi mejor amiga y yo estábamos en una fiesta después de su ruptura cuando un grupo de hombres altos y de aspecto intimidante entró. «Deberíamos irnos», le susurré a Valeria. En respuesta, ella se giró hacia ellos y prácticamente gritó: «Siempre quieres irte cuando llegan los chicos atractivos. ¿Estás celosa de mí o algo por el estilo?» Los hombres miraron hacia nosotras y vi sus rostros cambiar, como tiburones oliendo sangre. Valeria ya estaba caminando hacia ellos, con ese rebote desesperado en su paso que hacía cuando recibía atención masculina. «¡Chupitos de cumpleaños!», chilló, agarrándome de la muñeca. Sus uñas se clavaron en mí mientras me arrastraba hacia la terraza. Los hombres nos siguieron, dispersándose, rodeándonos. La puerta de la terraza se cerró detrás de nosotros. Clic. El cerrojo automático se activó. Estábamos atrapadas allí con ellos, y Valeria reía como si fuera algo adorable. Valeria ya estaba pegada a uno de ellos, el que llevaba una camisa de diseñador fea. Otro tipo bloqueó la puerta, solo de pie allí. Casual, pero yo sabía. «Tu amiga parece asustada», dijo uno de ellos riendo. «Siempre es así con los hombres», dijo Valeria. «Probablemente porque no la han tocado en meses, ¿verdad, cariño?» Mi rostro ardía. Los hombres intercambiaron miradas. «¿Es eso cierto?», me preguntó directamente el de la camisa fea, acercándose. «Deberíamos irnos», dije con firmeza. Pero Valeria se rió, una risa falsa y aguda. «Miren, ni siquiera puede hablar con ustedes. Es realmente triste. Por eso la traje. Pensé que tal vez ustedes podrían ayudarla a relajarse». Saqué mi teléfono. Valeria lo vio y su rostro se volvió psicótico. «Nada de teléfonos». Me lo arrancó de la mano, arañándome lo suficientemente profundo como para sangrar. Luego levantó mi teléfono como un trofeo. «¿Siempre está con esto?», probablemente mensajeando a su mamá. «Todavía vive en casa, ¿saben?». Los hombres rieron más fuerte. El de la camisa fea tomó mi teléfono de ella. Lo guardó en su bolsillo. Me sonrió mientras lo hacía. «Ahora no hay mamá que te salve», dijo. Valeria estaba mintiendo. Pero los hombres se lo tragaron todo. Me miraban como si fuera una niña protegida. Exactamente como Valeria me estaba pintando. «Apuesto a que nunca ha tomado chupitos». «Virgen en todo», dijo otro. Valeria soltó una risita. Fui hacia la puerta y Valeria me tacleó, arrojando todo su cuerpo contra mis piernas. Golpeé una silla de terraza con fuerza y sentí el sabor de la sangre en mi boca. «No vas a arruinar esto para mí», siseó mientras intentaba respirar. Luego más alto, actuando. «Siempre hace esto». «Qué reina del drama». Una vez fingió un ataque para salir de una cita. Nunca había hecho eso. Los hombres ahora nos rodeaban. «Tal vez necesita que le enseñen a divertirse», dijo el de la camisa fea. «Sí», aplaudió Valeria. Realmente aplaudió. «Eso es lo que he estado diciendo. Solo necesita a los maestros adecuados». Uno me agarró del brazo para ayudarme a levantarme. Su agarre era demasiado fuerte. Otro tocó mi cabello. «Una chica bonita como esta no debería estar tan tensa, ¿verdad?», dijo. Valeria dijo. «Le sigo diciendo que se relaje». «Que deje de ser tan rígida», me solté. Valeria puso los ojos en blanco como si la estuviera avergonzando. «Probablemente piensa que ustedes van a atacarla o algo», dijo. «Creí que todos los hombres son depredadores». Es realmente ofensivo. Las palabras quedaron en el aire. Los rostros de los hombres cambiaron. «No somos depredadores», dijo lentamente el de la camisa fea. «Somos buenos chicos. Los mejores», asintió Valeria. «Ella es solo paranoica porque ve demasiados documentales de crímenes reales». «Tal vez necesita un trago», dijo el silencioso, ya en el bar. «No bebo», dije. «Piensa que es demasiado buena para beber con ustedes», dijo Valeria de inmediato. «Solo bebe vino caro con su club de lectura donde leen poesía». Lo dijo como si la poesía fuera una enfermedad. El silencioso estaba sirviendo chupitos. Vi que dejó caer algo en 2 vasos. Movimientos rápidos, practicados. Mi estómago se hundió. «Valeria, no. Dios mío». Me cortó. «Ahora va a decir que las bebidas están drogadas. Hace esto todo el tiempo. ¿Recuerdan la fiesta de Diego?». Se volvió hacia los hombres. Acusó al anfitrión de poner algo en el ponche. Resultó que solo era débil para el licor. Eso nunca pasó. La fiesta de Diego nunca existió, pero los hombres asintieron como si entendieran. «Parece que necesita demostrar que confía en nosotros», dijo el de la camisa fea. Valeria tomó el vaso drogado. Le agarré la muñeca. «¡Para!», supliqué. Me empujó con fuerza. Tropecé hacia atrás. «¿Parar qué? ¿Parar de divertirme? ¿Parar de hacer amigos? ¿Parar de intentar conseguir novio? Solo porque estás miserable no significa que yo tenga que estarlo». «¿El trago? No hay nada en el trago». Lo levantó. «¡Miren! Les probaré que está loca». Se lo bebió entero, mirándome fijamente mientras lo hacía. Los hombres observaron divertidos. El silencioso sirvió otro y me lo deslizó. «Tu turno», dijo. Intenté esquivarlo. Él me siguió. Todos se acercaron más. «Chicos», dijo Valeria, pero su voz ya estaba espesa. «Ella no es divertida», se los dije. «Pérdida de tiempo». «Nosotros juzgaremos eso», dijo uno. Valeria se tambaleó pero se sujetó del bar. «No me siento débil», dijo el de la camisa fea. Pero la observaba como si fuera un documental, clínico. Ella intentó arreglarse el cabello, pero sus manos no funcionaban bien. «Estoy bien. Estoy bien. No soy como ella». «No», estuvo de acuerdo él. «Eres mucho más fácil». Ahí fue cuando me miró y vi que lo entendió. Lo que había hecho, lo que estaba pasando. Sus pupilas estaban enormes. «Quiero», parpadeó con fuerza. «Quiero irme a casa». Se desplomó en el suelo y todos los hombres me rodearon. Uno de ellos se arrodilló a su lado. La puerta de la terraza hizo clic y se abrió. Seguridad finalmente había abierto el cerrojo. Empujé al hombre que estaba junto a Valeria y corrí hacia la apertura. Mis piernas temblaban, pero lo logré. Dentro del lugar la música seguía sonando. La gente bailaba como si nada hubiera pasado. Detrás de mí, escuché a los hombres hablando con seguridad. Sus voces eran tranquilas, amigables. Uno de ellos decía que nos invitaron a salir allí, que queríamos fiesta. Seguí moviéndome hacia el bar. Mis manos temblaban tanto que apenas podía agarrarme al borde. La camarera me miró y sus ojos se abrieron de par en par. Tomé el teléfono fijo de detrás del bar. Mis dedos resbalaron en los botones 2 veces antes de que lograra marcar el 911. La operadora contestó y traté de explicar.
Mi amiga se desplomó. Alguien puso algo en su bebida. Estábamos atrapadas en la terraza con esos hombres. La operadora me pidió la dirección y tuve que buscar un letrero para leérselo. La camarera deslizó un vaso de agua hacia mí. Se inclinó cerca y susurró que vio algo raro cuando esos tipos pidieron, que el silencioso hizo algo con las manos sobre los vasos. Asentí y seguí hablando con la operadora. Dijo que la ayuda estaba en camino, que me quedara en la línea. Podía ver a través de las puertas de vidrio que los hombres aún estaban en la terraza, todavía rodeando a Valeria. Uno de ellos ahora tenía su teléfono fuera, probablemente llamando a alguien. Las sirenas llegaron rápido. En pocos minutos, los paramédicos empujaban entre la multitud con su equipo. Los llevé a la terraza. Valeria seguía en el suelo. Uno de los hombres aún estaba arrodillado a su lado como si estuviera muy preocupado. Los paramédicos se apresuraron y comenzaron a revisarla, tomándole el pulso, alumbrándole los ojos. Les dije que estaba drogada, que el silencioso puso algo en su bebida. Señalé directamente al hombre, pero él ya se había alejado de la zona del bar. Sus manos estaban vacías. Me dio una mirada inocente como si estuviera loca. Los paramédicos le hacían preguntas a Valeria, pero ella apenas podía responder. Sus palabras salían espesas y equivocadas. La policía llegó justo después. Dos oficiales uniformados comenzaron a separar a todos para tomar declaraciones. Vi cómo los rostros de los hombres cambiaban, como si se pusieran máscaras, confundidos, inocentes, serviciales. El tipo de la camisa fea ya estaba hablando con un oficial. Podía escuchar fragmentos de lo que decía, que nosotras los invitamos a salir, que Valeria estuvo coqueteando toda la noche, que ella ya estaba bebiendo antes de que llegaran. Me sentí enferma. Era tan suave al hablar, tan creíble. El otro oficial se acercó a mí. Parecía joven, tal vez solo unos años mayor que yo. Empecé a hablar rápido, demasiado rápido. Podía escuchar mi voz volverse más aguda. Le conté sobre la puerta cerrada, sobre ver al silencioso dejar caer algo en las bebidas, sobre Valeria bebiendo y colapsando, sobre los hombres rodeándonos. El oficial anotaba todo en su libreta, pero su rostro permanecía inexpresivo. Seguía mirando a los hombres, como tratando de decidir quién decía la verdad. Como si tal vez yo fuera solo una chica borracha inventando cosas. Esa mirada hizo que mi estómago se hundiera. Los paramédicos se acercaron y dijeron que Valeria necesitaba ir al hospital. Preguntaron si yo también iba. Una parte de mí quería dejarla. Después de todo lo que hizo, después de que me tacleó, y les dio mi teléfono a esos hombres, y les contó todas esas mentiras sobre mí. Pero no podía abandonarla cuando estaba así de mal, cuando apenas podía hablar o moverse. Así que dije que sí. Subí a la ambulancia con ella. Ella murmuraba cosas sobre los chicos atractivos, sobre lo divertida que fue la fiesta. Todavía no lo entendía. No comprendía lo que casi nos pasó. El trayecto en ambulancia pareció largo, aunque probablemente no lo fue. En la sala de emergencias, se llevaron a Valeria directamente. Una enfermera la acompañó por las puertas y desapareció. Me dejaron en la sala de espera. Había sangre seca en mi brazo donde ella me arañó antes. Los cortes eran más profundos de lo que pensé. Mi teléfono se había ido, todavía en el bolsillo de ese hombre con todos mis contactos, fotos y todo. Me sentía completamente desconectada. Como si estuviera viendo esto pasar a alguien más. Como si no estuviera realmente sentada en esa silla de plástico bajo esas luces brillantes. Un enfermero salió después de un rato. Se presentó como Oscar. Fue amable al hablar. Dijo que, dado que también me dieron una bebida drogada, deberían hacerme un examen. Recolectar evidencia por si acaso. Acepté. Estaba agradecida de que alguien tomara esto en serio. Oscar me explicó qué implicaría el examen. Cómo tomarían muestras. Cómo se almacenaría y rastrearía la evidencia. Cómo podría usarse más adelante si había un caso. Todo sonaba muy oficial y real. Durante el examen, Oscar me dio una tableta. Dijo que podía grabar una nota de voz si quería sacar todo mientras aún estaba fresco. Así que lo hice. Comencé a hablar en la tableta. Mi voz sonaba rara, demasiado aguda, demasiado temblorosa. Hablé sobre cómo Valeria gritó que estaba celosa. Cómo me arrastró a la terraza. Cómo me quitó el teléfono y me arañó. Cómo me tacleó cuando intenté irme. Cómo les dijo a los hombres que era paranoica. Cómo me puso en bandeja. Cómo bebió el chupito drogado para probar que estaba loca. Hablé sobre los hombres rodeándonos. Sobre la puerta cerrada. Sobre el de la camisa fea guardando mi teléfono en su bolsillo. Sobre el silencioso dejando caer algo en las bebidas. Hablé hasta que se me acabaron las palabras. Después del examen, volví a la sala de espera. No sabía qué más hacer. Entonces apareció la camarera del lugar. Me encontró sentada allí. Dijo que su nombre era Natalia. Me dio su información de contacto en un pedazo de papel. Dijo que estaba dispuesta a hacer una declaración sobre lo que vio. Me contó que notó que el silencioso hacía algo raro con las bebidas, que su gerente le dijo que no se involucrara, que ahora se sentía mal por eso, que debería haber dicho algo de inmediato. Le agradecí. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi bolsillo. Se sentía importante, como prueba de que no estaba inventando esto, que alguien más vio lo que yo vi. Una enfermera vino a buscarme en la sala de espera. Me llevó a donde tenían a Valeria. La habitación era pequeña y brillante, demasiado brillante. Valeria estaba sentada en la cama del hospital. Sus ojos estaban más claros ahora, más enfocados. Sentí alivio por un segundo. Luego abrió la boca. ¿Por qué sigues aquí?, preguntó. Su voz sonaba molesta, como si la estuviera molestando. Hiciste un drama enorme por nada. Esos chicos estaban interesados en mí y tú lo arruinaste. La enfermera que me trajo se quedó inmóvil. Solo se quedó parada junto a la puerta mirando a Valeria. No podía procesar lo que escuchaba. Valeria, te drogaron, dije. Mi voz salió plana. Nos drogaron a las dos. Colapsaste. Puso los ojos en blanco. Realmente puso los ojos en blanco. Tomé demasiado. Eso es diferente. Siempre haces esto. Siempre haces que todo gire en torno a que estás asustada o lo que sea. La enfermera dio un paso adelante. Señorita, ¿entiende lo que pasó esta noche? Valeria la ignoró. Siguió mirándome con esa expresión cruel que a veces ponía. Finalmente conozco chicos que son realmente atractivos e interesados y tuviste que llamar a una ambulancia. ¿Sabes lo vergonzoso que es eso? Sentí que algo se rompía dentro de mí. Alguna última esperanza de que ella entendiera, de que lo captara. Iban a atacarnos, dije. Cada palabra se sentía pesada. A las dos. Eso es lo que hacen. Por eso cerraron la puerta. Valeria se rió, un sonido amargo. Eres tan dramática. Solo estaban coqueteando, pero no puedes manejar eso porque nadie coquetea contigo.
La enfermera miró entre nosotras. Su rostro mostraba sorpresa y algo más. Tal vez lástima por mí. Abrió la boca para decir algo, pero un oficial de patrulla apareció en la puerta. Tenía una libreta en la mano. Necesito tomar una declaración detallada, dijo, mirándome a mí, no a Valeria. Lo seguí a una pequeña oficina por el pasillo. Las paredes eran beige. Todo en los hospitales es beige. Sacó una silla para mí y se sentó frente a un escritorio. Empiece desde el principio, dijo. Su bolígrafo estaba listo. Realmente listo. No como el primer oficial que parecía aburrido. Así que comencé a hablar. Le conté sobre Valeria gritando que estaba celosa cuando los hombres entraron. Sobre ella arrastrándome a la terraza. Sobre la puerta cerrándose detrás de nosotras con ese clic. Sobre cómo tomó mi teléfono y me arañó lo suficiente como para sangrar. Sobre cómo me tacleó cuando intenté irme. Sobre ella diciéndoles a los hombres que era paranoica y dramática y que nunca había sido tocada. Sobre el silencioso sirviendo chupitos y dejando caer algo en 2 vasos. Sobre Valeria bebiendo el chupito drogado para probar que estaba loca. Sobre los hombres acercándose cuando ella colapsó. El oficial seguía escribiendo. Hizo preguntas sobre el tiempo. Sobre qué hizo cada hombre específicamente. Sobre dónde estaba cada uno. Sobre exactamente qué dijo Valeria sobre mí. Llenó páginas en su libreta. Cuando terminé, me dolía la garganta de hablar. Levantó la vista hacia mí. El lugar tiene cámaras de seguridad, dijo. Vamos a revisar las grabaciones. Eso me hizo sentir algo. No exactamente esperanza, pero algo cercano. Me dieron de alta alrededor de las 3 de la mañana. Una enfermera me dio una pila de papeles sobre la recolección de evidencia, sobre cómo obtener los resultados, sobre servicios para víctimas. La tarjeta tenía un número al que podía llamar en cualquier momento. Guardé todo en mi bolso. Valeria fue retenida para observación. Querían monitorearla más tiempo. No volví a despedirme. Pedí un viaje compartido desde la entrada del hospital. El conductor no hizo preguntas. Solo condujo. Mi edificio de apartamentos se veía diferente de noche. Más oscuro. El pasillo se sentía demasiado largo. Abrí mi puerta y entré. Luego la cerré con llave. Luego la revisé de nuevo. El cerrojo, la cadena, el pomo, todo cerrado. Revisé las ventanas, todas cerradas, todas con llave. Me senté en mi sofá en la oscuridad. Cada sonido del pasillo me hacía saltar. Pasos, voces, puertas cerrándose. Mi corazón seguía acelerado. No podía hacer que se detuviera. Finalmente encendí todas las luces. Cada una de ellas. No ayudó mucho. El apartamento aún se sentía mal. Demasiado silencioso. Demasiado vacío. Seguía pensando en esos hombres. Sobre el de la camisa fea guardando mi teléfono en su bolsillo. Sobre los movimientos practicados del silencioso. Sobre lo cerca que estuvimos. Revisé las cerraduras de nuevo. Seguían cerradas, pero las revisé de todos modos. A la mañana siguiente, fui a la tienda de teléfonos. El tipo detrás del mostrador estaba alegre. Demasiado alegre. Le dije que me robaron el teléfono. Me configuró uno nuevo. Mismo número. Cuando inicié sesión en mis cuentas, las notificaciones comenzaron a llegar. Mensajes, comentarios, etiquetas, docenas de ellos, todos preguntando qué pasó. Abrí las redes sociales. Valeria había publicado desde el hospital. Una publicación larga. Dijo que causé una escena en una fiesta, que la hice lastimarse, que estaba celosa de la atención masculina que recibía, que llamé a ambulancias y policías sin razón, que ella era la víctima aquí. Los comentarios eran todos de apoyo hacia ella. Personas que pensé que eran mis amigos, diciéndole que merecía algo mejor, preguntando si estaba bien, diciendo que sonaba tóxica. Nadie pidió mi versión. Nadie me mensajeó para ver si estaba bien. Solo le creyeron, cada palabra. Me senté en mi coche en el estacionamiento, desplazándome por los comentarios, viendo a personas que conocía volverse contra mí. Algunas las conocía desde hace años. Ni siquiera dudaron. Solo tomaron su palabra y decidieron que yo era el problema. Mis manos temblaban. Quería comentar, explicar, contarles qué pasó realmente, pero no sabía cómo encajar la verdad en un comentario, cómo hacerles entender. Mi teléfono sonó. Número nuevo, pero contesté de todos modos. Hola. Mi voz se quebró. ¿Qué pasó? Era mi hermana mayor, Helena. Su voz estaba afilada por la preocupación. Mamá me llamó. Dijo que algo pasó en una fiesta. ¿Estás bien? No estaba bien. La pregunta rompió algo en mí. Empecé a llorar. Realmente sollozando. Ahí mismo en el estacionamiento de la tienda de teléfonos. Le conté todo. Sobre los gritos de Valeria, sobre la terraza cerrada, sobre las bebidas drogadas, sobre estar rodeadas, sobre las publicaciones de Valeria ahora, sobre todos creyéndole. Helena estuvo callada mientras hablaba. Luego dijo palabras que me hicieron llorar más fuerte. Voy para allá ahora mismo. Prepara una maleta. No te vas a quedar sola. Intenté discutir. Vivía a 2 horas de distancia. Tenía trabajo pero no escuchaba. Ya estoy tomando mis llaves, dijo. Estaré ahí para la tarde. No vayas a ningún lado. Solo espérame. Colgó. Me quedé en mi coche, todavía llorando, pero sintiéndome menos sola. Helena llegó a la 1 de la tarde. Traía bolsas de supermercado, comida de verdad, no solo snacks. Me abrazó fuerte en la entrada. El tipo de abrazo que dice te tengo. Entramos y empezó a desempacar, poniendo cosas en mi refrigerador, haciendo té, moviéndose por mi cocina como si fuera suya. Luego se sentó con mi nuevo teléfono. Muéstrame, dijo. Así que le mostré, cada publicación que Valeria hizo, cada comentario, cada mensaje de personas preguntando qué hice. La mandíbula de Helena se tensaba con cada uno. El músculo saltaba. Tomó capturas de todo. Vamos a documentar esto, dijo. Su voz era dura. Cuando la policía haga seguimiento, necesitan ver esto. Cómo ella intenta controlar la historia. Cómo miente. Creó una carpeta. Empezó a organizar todo por fecha y hora. Siempre fue buena en estas cosas. En llevar registros, en ser minuciosa. La observé trabajar. Sintiendo gratitud. Sintiendo menos locura. Hiciste lo correcto, dijo sin levantar la vista del teléfono. Llamar por ayuda, recolectar evidencia, todo eso. No dejes que ella te haga dudar de eso. 2 días después mi teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Casi no contesto. Aquí el detective Carlos Rey, dijo la voz. Profesional pero amable de alguna manera. Soy el investigador asignado a tu caso. Me gustaría que vengas para una entrevista detallada. ¿Estás disponible? Mi corazón empezó a latir fuerte. Sí, dije. ¿Cuándo? Me dio 1 hora. La tarde siguiente, preguntó si necesitaba indicaciones para llegar a la estación.
Dije que podía encontrarla. Después de colgar sentí algo que no había sentido desde esa noche. Esperanza. Esperanza real. Alguien estaba tomando esto en serio. Alguien con poder real para hacer algo. Elena me llevó a la estación. Esperó en el vestíbulo mientras iba con el detective Ray. La sala de entrevistas era pequeña. Una mesa, sillas, un dispositivo de grabación. Explicó cómo funcionaba, que todo sería grabado, que podía parar en cualquier momento. Luego asintió y comencé a hablar. Pasé 3 horas en esa sala repasando cada detalle. El detective Ray nunca interrumpió. Nunca pareció escéptico. Solo tomaba notas cuidadosas. Hacía preguntas que mostraban que realmente escuchaba, sobre el comportamiento de los hombres, sobre las palabras exactas de Valeria hacia ellos, sobre la línea de tiempo, sobre quién hizo qué y cuándo. Me pidió que describiera a cada hombre, sus alturas, su ropa, sus posiciones. Me preguntó sobre la disposición de la terraza, sobre la puerta cerrada, sobre la configuración del bar, sobre quién podía ver qué. Cada vez que pensaba que había terminado, tenía otra pregunta. Un detalle aclaratorio, algo específico. Fue agotador, pero también bueno. Como si estuviera construyendo algo sólido, algo que no se podía derribar. Cerca del final, el detective Ray sacó una carpeta. Dentro había fotos, imágenes de cámaras de seguridad, granuladas, pero lo suficientemente claras. Las extendió sobre la mesa. ¿Es esta la zona del bar? Preguntó. Asentí. Señaló una imagen. ¿Es este el hombre que llamaste el silencioso? Miré más de cerca. Ahí estaba, de pie en el bar. Su mano estaba sobre 2 vasos de chupito, su cuerpo inclinado para bloquear la vista de la mayoría de la sala. Pero la cámara lo captó. El movimiento deliberado, la forma en que se posicionó. Es él, dije. Mi voz salió temblorosa. Eso es exactamente lo que vi. El detective Ray asintió. Las grabaciones muestran una intención clara, dijo. No fue accidental. Sentí algo en mi pecho. Validación. Alguien más lo vio. Alguien con autoridad vio lo que yo vi. ¿Qué habría pasado? Pregunté sin realmente querer saberlo. El rostro del detective Ray se puso serio. Nada bueno, dijo. Hiciste lo correcto al resistirte, al pedir ayuda. Ambas están a salvo porque actuaste. Explicó que seguía. Los resultados de toxicología de mi examen tomarían unas semanas en procesarse. Estaban intentando identificar a todos los hombres de la terraza usando recibos de tarjetas de crédito, grabaciones de seguridad, declaraciones de testigos. Me pidió que describiera a cada hombre en detalle. Le conté sobre el de la camisa fea, cómo parecía liderar el grupo, tomar decisiones, dirigir a los demás. Describí al silencioso que hizo la drogadicción, sus movimientos practicados, su rostro tranquilo, los otros que se dispersaron, que bloquearon salidas, que me tocaron. El detective Ray lo anotó todo. Los encontraremos, dijo. Sonaba como una promesa. Cuando finalmente salí de la sala de entrevistas, Elena se levantó de inmediato. Escudriñó mi rostro. Asentí. Me puso el brazo alrededor. Salimos juntas al sol de la tarde hacia lo que viniera después. Esa noche, Elena se quedó en mi habitación de invitados sin preguntar si podía quedarse. Solo empezó a desempacar su maleta como si estuviera decidido. Estaba agradecida porque cuando intenté dormir, seguía despertando sobresaltada con el corazón acelerado, viendo la puerta de la terraza cerrarse con un clic una y otra vez. Me escuchó la tercera vez y entró con té. Se sentó en el borde de mi cama hasta que el temblor paró. A la mañana siguiente, hizo una lista en su teléfono de cosas que necesitábamos manejar. Licencia de emergencia del trabajo, encontrar un terapeuta especializado en trauma, cambiar mi número de teléfono de nuevo porque la gente seguía llamando. Tomó mi laptop y comenzó a llenar formularios mientras yo estaba allí, intentando recordar mi número de identificación de empleado. Mi cerebro se sentía nublado, como si me moviera a través del agua. Elena imprimió todo y lo puso en una carpeta. Me dijo que lo dejaríamos en mi oficina más tarde. Encontró 3 terapeutas que tenían citas disponibles y los llamó a todos, explicando la situación con una voz calma mientras yo miraba mis manos. Uno tenía una cita disponible en 2 días. Mira, Beatriz. Elena reservó la cita y escribió la hora en una nota adhesiva. La pegó en mi refrigerador. La mañana de la cita, casi la canceló. Elena me llevó de todos modos. La oficina estaba en un edificio tranquilo con iluminación suave y plantas por todos lados. Sofía era más joven de lo que esperaba, quizás en sus 30s, con ojos amables que no apartaban la mirada cuando hablaba. Me pidió que le contara qué pasó. Y llegué a unas 2 frases antes de que mi garganta se cerrara. Esperó, no me apresuró ni intentó llenar el silencio. Empecé de nuevo, y esta vez llegué más lejos, describiendo la terraza y la puerta cerrada y la voz de Valeria volviéndose espesa. Cuando le conté sobre ver al silencioso dejar caer algo en las bebidas, Sofía sintió como si me creyera completamente. Me enseñó una técnica de grounding para cuando empezaba el pánico. 5 cosas que podía ver, 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía escuchar, 2 cosas que podía oler, 1 cosa que podía saborear. Lo practicamos ahí mismo hasta que mi respiración se estabilizó. Dijo que lo que estaba experimentando era normal, que mi miedo y alerta constante tenían sentido dado lo que sobreviví. Escuchar a alguien con credenciales decir eso hizo que algo se aflojara en mi pecho. Revisé mi teléfono en el estacionamiento después y encontré 27 notificaciones. Valeria había publicado una explicación larga sobre haber sido drogada en una fiesta, sobre despertar sola en el hospital, sobre su supuesta mejor amiga abandonándola cuando más necesitaba ayuda. Hizo que sonara como si la hubiera dejado allí a propósito, como si estuviera celosa de la atención que recibió de los hombres, y usé la drogadicción como excusa para arruinarle la noche. Los comentarios eran todos de simpatía hacia ella. Personas que conocía desde hace años me llamaban tóxica y egoísta. Amigos en común me enviaban mensajes preguntando cómo pude hacerle eso. Lo vi pasar en tiempo real. Cada actualización traía más personas tomando su lado. Mis manos comenzaron a temblar de nuevo y tuve que hacer la técnica de grounding en mi coche. 5 cosas que podía ver: el volante, mis llaves, el parquímetro, un pájaro en la acera, la chaqueta de Elena en el asiento del copiloto. 2 días después recibí un mensaje de Natalia, la camarera. Dijo que había enviado una declaración escrita al detective Ray sobre lo que observó esa noche. Describió ver al silencioso hacer un movimiento rápido de dejar caer algo en 2 vasos en el bar. Vio cómo todo el grupo nos siguió a la terraza y notó cómo se dispersaron de una manera que se sentía mal. Leer su mensaje me hizo llorar porque alguien más lo vio.
Alguien más notó las mismas cosas que yo y estaba dispuesto a decirlo oficialmente. El detective Ray llamó a mi nuevo número 3 días después. Su voz era firme y profesional cuando me dijo que habían identificado al silencioso a través de los recibos de tarjetas de crédito del bar. Su nombre era Bruno Torres. Escuchar su nombre real lo hizo más real. De alguna manera, más sólido. Antes era solo una figura sombría en mi memoria. Pero ahora tenía un nombre, una dirección y un historial. Tuve que dejar el teléfono por un segundo y hacer la técnica de grounding. 4 cosas que podía tocar: la tela del sofá, mi botella de agua, el cojín, mi propio brazo. El detective Ray esperó pacientemente hasta que pude hablar de nuevo. Bárbara Paz, de Servicios para Víctimas, llamó la semana siguiente. Su voz era cálida, pero no falsamente cálida. Explicó mis derechos mientras el caso avanzaba. Cómo funcionaba una investigación criminal. Qué cargos podrían presentarse. ¿Cuál sería mi papel en cualquier enjuiciamiento? Me dio información sin hacerme sentir presionada para decidir algo de inmediato. Dijo que podía llamarla en cualquier momento con preguntas, que sería mi persona de contacto durante todo el proceso. Ayudó a saber que alguien estaba asignado específicamente para ayudarme a navegar esto. Intenté volver al trabajo el lunes. Llegué hasta el estacionamiento antes de ver a un grupo de hombres juntos en la entrada hablando. Mi pecho se apretó. Mi visión se estrechó. No podía respirar bien. Me senté en mi coche agarrando el volante tratando de recordar la técnica de grounding, pero mi cerebro no funcionaba. Finalmente llamé a mi jefa desde el coche y le expliqué que necesitaba más tiempo. Fue comprensiva. Dijo que tomara lo que necesitara, pero podía escuchar la preocupación en su voz. La pregunta tácita de cuánto tiempo tomaría esto. El detective Ray llamó de nuevo 2 semanas después de mi examen. Los resultados de toxicología dieron positivo para benzodiazepinas en mi sistema. Prueba real de que fui drogada. Dijo que esto fortalecía el caso significativamente. Sentí una mezcla extraña de validación y horror. Validación porque probaba que no estaba paranoica ni era dramática. Horror porque esa droga realmente estaba en mi cuerpo. Estuve tan cerca de estar completamente fuera de mí. Tan cerca de no poder resistirme o correr o hacer nada. Valeria llamó a mi nuevo número de alguna manera. No sé cómo lo obtuvo. Me pidió que dejara todo el asunto. Dijo que se estaba poniendo muy complicado. La gente le estaba haciendo preguntas incómodas sobre por qué coqueteaba con esos hombres, sobre qué les dijo sobre mí. Su voz tenía ese tono como si yo fuera la que le causaba problemas. Le dije que esos hombres intentaron atacarnos, que ella los ayudó al tomar mi teléfono y tacleándome y mintiendo sobre mí. Se puso a la defensiva de inmediato. Dijo que solo intentaba divertirse, que yo estaba haciendo de esto algo que no era, que siempre exageraba todo. Tomé aire e intenté un enfoque diferente. Le dije que podía ayudarla a obtener atención médica y terapia por lo que pasó, que lo que esos hombres le hicieron estaba mal, incluso si ella ayudó a crear la situación, que ser drogada era traumático y merecía apoyo. Se quedó callada por un segundo. Luego dijo que no necesitaba mi ayuda, que estaba bien, que yo era la que tenía problemas. Me colgó. Me quedé mirando mi teléfono, dándome cuenta de que no estaba lista para enfrentar lo que permitió, lo que le hicieron, lo que casi nos pasó a ambas. Prefirió culparme antes que mirar sus propias decisiones. El detective Ray llamó 3 días después con una actualización que hizo que mis manos temblaran. La seguridad del lugar había revisado los registros de la cerradura de la puerta y mostraban exactamente lo que recordaba. La puerta de la terraza se cerró automáticamente a las 11:47 p.m. y permaneció cerrada hasta las 2:03 a.m., cuando seguridad finalmente la abrió. 16 minutos atrapadas allí con esos hombres. Dijo que el guardia de seguridad que respondió, un tipo llamado Camilo, dio una declaración sobre lo que vio cuando abrió la puerta. Camilo describió encontrarnos con Valeria en el suelo apenas consciente y el grupo de hombres rodeándonos a ambas. Dijo que los hombres actuaban casuales, pero toda la escena le parecía incorrecta. El detective Ray explicó que esto era evidencia, importante porque probaba que no podíamos simplemente irnos, que estábamos físicamente atrapadas con ellos. Le agradecí y colgué. Luego me quedé mirando mi teléfono por un largo rato, pensando en esos 16 minutos. Una semana después, recibí una llamada de Bárbara diciendo que otra mujer quería hablar conmigo. Su nombre era Julieta Blanco, y tuvo una experiencia similar en el mismo lugar hace 3 meses. Bárbara me dio el número de Julieta, y dijo que había estado trabajando con el detective Ray, pero quería contactarme directamente. Llamé a Julieta esa noche, y hablamos por más de 1 hora. Describió haber ido al lugar con amigas y conocer a un grupo de hombres que parecían amigables al principio. Uno de ellos era silencioso y seguía preparando bebidas. Y ella recordaba pensar que sus movimientos parecían practicados, como si lo hubiera hecho 1.000.000 de veces antes. Sus amigas pensaron que estaba siendo paranoica cuando dijo que algo estaba mal. Despertó a la mañana siguiente con lagunas en su memoria y moretones que no podía explicar. Sus amigas la convencieron de que solo bebió demasiado y no lo reportó porque se sentía estúpida y dramática. Ahora estaba llena de arrepentimiento y quería dar una declaración al detective Ray. Acordamos encontrarnos en una cafetería al día siguiente para hablar más. Sentarme frente a Julieta se sintió surrealista porque podría haber estado describiendo mi experiencia exacta. Habló sobre cómo el silencioso se posicionó en el bar, cómo los otros hombres se dispersaron para bloquear salidas, cómo trabajaron juntos como si lo hubieran planeado. Describió sentirse atrapada aunque técnicamente podía moverse. La forma en que hacían comentarios que sonaban amigables pero se sentían amenazantes, cómo sus amigas desestimaron sus preocupaciones y la hicieron sentir loca por tener miedo. Se emocionó al hablar sobre cómo deseaba haber confiado en sus instintos y reportado de inmediato. Le dije que no era su culpa y que presentarse ahora aún importaba. Dijo que iba a dar su declaración al detective Ray esa tarde y preguntó si creía que ayudaría a mi caso. Dije que esperaba que sí, que mostraba un patrón de comportamiento, que esos hombres habían hecho esto antes. Intercambiamos números y prometimos mantenernos en contacto. Caminando de vuelta a mi coche, me sentí menos sola, pero también más enojada sabiendo que se habían salido con la suya antes. Esa misma noche, Valeria salió en vivo en redes sociales, y lo vi pasar en tiempo real. Estaba sentada en su habitación con iluminación perfecta, y comenzó a hablar sobre cómo la gente estaba difundiendo rumores crueles sobre ella.
Dijo que algunas personas la acusaban de tenderle una trampa a su amiga cuando ella fue la que resultó drogada y herida. Su voz tenía ese mismo tono desesperado de la terraza, esa necesidad de que la gente la quisiera y le creyera. Habló sobre lo traumática que fue toda la experiencia para ella. Cómo no podía creer que su mejor amiga estuviera volviendo a la gente en su contra en lugar de apoyarla. Lloró en cámara y dijo que solo quería seguir adelante, pero la gente seguía atacándola en línea. La vi actuar y reconocí el mismo comportamiento que nos llevó a esa terraza en primer lugar. Necesitaba validación tan desesperadamente que retorcía la realidad para obtenerla. Los comentarios eran mayormente de apoyo hacia ella, y me sentí enferma leyéndolos. A la mañana siguiente, Natalia me envió una captura de pantalla de un texto que recibió de un número desconocido. Decía que debería mantenerse al margen, de cosas que no le concernían y ocuparse de sus propios asuntos. El mensaje era claramente una amenaza, aunque no decía nada específico. Natalia estaba asustada y preguntó qué debía hacer. Le dije que lo reportara al detective Rey de inmediato y le enviara la captura. Lo hizo, y luego me llamó llorando, diciendo que no quería estar involucrada más, que solo quería que esto desapareciera. Me sentí terrible porque mi decisión de seguir adelante con esto la ponía en riesgo. Me disculpé y le dije que entendía si necesitaba retroceder. Dijo que no. Ya había dado su declaración y no iba a dejar que la intimidaran, pero definitivamente estaba asustada. El detective Rey me llamó esa tarde y dijo que había recibido el reporte de Natalia sobre el texto amenazante. Luego me dijo que tuviera cuidado de no publicar nada públicamente sobre el caso. Explicó que los abogados defensores usarían las redes sociales para desacreditar a las víctimas, que retorcerían cualquier cosa que dijera en línea. Quería tanto defenderme de las mentiras de Valeria, contar mi versión públicamente para que la gente supiera la verdad. Pero me mantuve en silencio y confié en que el proceso legal eventualmente revelaría qué pasó realmente. Fue difícil ver a la gente creer su versión mientras no podía decir nada. En mi siguiente sesión de terapia con Sofía, trabajamos en identificar qué significaba la seguridad para mí ahora. Me pidió que pensara en pasos concretos que realmente pudiera controlar en lugar de solo sentir miedo todo el tiempo. Hicimos una lista juntas. Cambiar las cerraduras, variar mi rutina para no ser predecible, construir una red de apoyo más allá de Valeria con personas que respetaran mis límites, tomar una clase de defensa personal, mantener mi teléfono cargado y, fácilmente accesible, confiar en mis instintos cuando algo se sentía mal. La lista ayudó porque me dio acciones que tomar en lugar de solo preocuparme. Sofía dijo que enfocarme en lo que podía controlar ayudaría a reducir la sensación de impotencia. La semana siguiente, Bárbara me guió para solicitar una orden de protección temporal contra Bruno Torres, el silencioso que drogó las bebidas. El proceso fue intenso y requirió que describiera todo en documentos legales detallados. Tuve que escribir exactamente qué hizo, cuándo lo hizo, por qué creía que estaba en peligro. Bárbara se sentó conmigo y explicó cada formulario, qué esperar en la audiencia, cómo decidiría el juez. Mis manos temblaban al llenar los papeles porque escribirlo todo hacía que se sintiera real otra vez. Pero Bárbara seguía asegurándome que estaba haciendo lo correcto, que protegerme era importante. Presentamos los documentos y obtuvimos una fecha de audiencia para 2 semanas después. 3 días después, llegó un sobre grueso a mi apartamento de un bufete de abogados. Dentro había una carta de un abogado que representaba a Bruno, amenazando con demandarme por difamación si continuaba haciendo falsas acusaciones contra su cliente. La carta decía que estaba dañando la reputación y carrera de Bruno con mis mentiras. Exigía que retractara mis declaraciones a la policía y retirara la orden de protección o enfrentaría consecuencias legales. Llamé al detective Rey en pánico y le leí toda la carta. Suspiró y dijo que esto era una táctica común de intimidación que los acusados a menudo intentaban para asustar a las víctimas y hacerlas retroceder. Explicó que la verdad es una defensa completa contra la difamación, lo que significa que si lo que dije realmente pasó, entonces no es difamación, sin importar lo que su abogado reclamara. Me dijo que no respondiera a la carta y que se la enviara para documentarla. Su respuesta tranquila ayudó, pero aún me sentía sacudida porque venían tras de mí legalmente. Esa tarde, recibí un correo electrónico de mi Departamento de Recursos Humanos. Estaban formalizando las adaptaciones para mi licencia y ofreciendo un horario flexible cuando regresara al trabajo. Podía trabajar desde casa algunos días y ajustar mis horas según fuera necesario. Fue algo pequeño, pero ayudó saber que mi trabajo estaba protegido mientras lidiaba con todo, que no perdería mis ingresos y seguro médico además de todo lo demás. Respondí agradeciendo y dije que les avisaría cuando estuviera lista para volver. 2 días antes de la audiencia, me senté en la oficina de Sofía y practiqué lo que le diría al juez. Mi voz temblaba leyendo las notas que Bárbara me ayudó a escribir. Sofía me detuvo y me hizo empezar de nuevo, más despacio esta vez. Me recordó que respirara entre oraciones y levantara la vista del papel. Lo repasamos 5 veces y cada vez mi voz se volvía más firme. Al final, sonaba como alguien que sabía exactamente qué pasó en lugar de alguien disculpándose por existir. Sofía asintió y me dijo que estaba lista, que el juez escucharía la verdad en mis palabras. Salí de su oficina sintiéndome más fuerte de lo que había estado en semanas. La mañana de la audiencia me puse mi atuendo más profesional y me reuní con Bárbara fuera del juzgado. Me guió por seguridad y explicó qué pasaría en la sala. Nos sentamos en un banco en el pasillo esperando nuestro turno. Entonces Bruno apareció en un traje caro con su abogado, luciendo tranquilo y respetable, como si trabajara en finanzas o algo por el estilo. Me miró una vez con esta pequeña sonrisa que hizo que mi estómago diera un vuelco. Su abogado ya estaba hablando con el secretario, todo amigable y casual. Cuando llamaron nuestro caso, me levanté y mis piernas se sentían temblorosas, pero me obligué a caminar al frente. El juez me pidió que describiera por qué necesitaba protección, y usé todo lo que Sofía me enseñó. Miré al juez en lugar de a Bruno. Hablé claramente sobre las bebidas drogadas y la terraza cerrada, y cómo él todavía tenía mi teléfono en su bolsillo cuando llegó seguridad. El juez escuchó sin interrumpir y tomó notas. El abogado de Bruno argumentó que todo fue un malentendido, que yo estaba confundida sobre lo que pasó. Pero el juez otorgó la orden temporal por 30 días basada en mi testimonio y el informe policial que presentó el detective Rey.
Se sintió enorme, como si alguien con poder real finalmente me creyera en lugar de descartarme como paranoica. Esa tarde, Valeria me envió un mensaje privado. Dijo que tenía miedo de que tal vez también la drogaron, que seguía teniendo pesadillas sobre esa noche y no podía recordar grandes fragmentos de tiempo. Preguntó si pensaba que los hombres la habrían lastimado si no hubiera estado allí. Leer sus palabras me hizo sentir mal por ella, pero también seguía enojada. Escribí una respuesta larga sobre cómo puso en peligro a ambas y luego la borré. En cambio, le envié enlaces a recursos de terapia y el número de servicios para víctimas que me dio Bárbara. Le dije que debería hablar con alguien profesional sobre lo que pasó. No ofrecí reunirme o reconstruir nuestra amistad. Leyó el mensaje pero no respondió. 3 días después, el lugar publicó un anuncio en sus redes sociales sobre nuevas medidas de seguridad. Estaban instalando mejores cámaras en todas las áreas, incluida la terraza, y capacitando al personal para detectar señales de comportamiento depredador. La publicación no mencionó mi caso específicamente, pero sabía que la investigación y toda la atención los empujaron a actuar. Se sintió bien saber que algo positivo podría salir de lo que nos pasó, que tal vez otras personas estarían más seguras porque lo reportamos. El detective Ray llamó la semana siguiente con malas noticias sobre los resultados de toxicología de Bruno. Dieron negativo porque pasó demasiado tiempo antes de que lo probaran. Los hombres dejaron el lugar antes de que la policía pudiera hacerles pruebas de drogas. Ray dijo que el caso tendría que depender de las declaraciones de testigos y mi prueba positiva mostrando que fui drogada. Me sentí frustrada porque Bruno se salió con la suya en esa parte, pero Ray me recordó que aún teníamos evidencia sólida. Natalia vio cómo dejó caer algo en las bebidas. Camilo, el guardia de seguridad, vio a todo el grupo rodeándonos en la terraza. Los registros de la puerta probaron que estábamos encerradas allí. Mi toxicología probó que alguien me drogó. No era perfecto, pero era suficiente para seguir adelante. 2 días después de esa llamada, el portero del lugar contactó al detective Ray con una declaración. Su nombre era Martín. Y recordaba esa noche porque Valeria estaba tambaleándose mucho cuando nos fuimos, y el grupo de hombres estaba rondando alrededor de ambas. Dijo que le pareció mal en ese momento, pero no sabía qué hacer al respecto. Su declaración fue otra pieza de prueba de que algo malo estaba pasando, otra persona que vio que estábamos en problemas. Leer su declaración me hizo sentir menos sola en mi versión de lo que pasó. Todas estas personas notaron que algo estaba mal, incluso si no intervinieron en el momento. La semana siguiente, me reuní con el fiscal Tomás Ruiz en su oficina en el centro. Explicó que estaban persiguiendo cargos menores por administrar una sustancia perjudicial en lugar de cargos por asalto grave. Parecía disculparse por ello y me explicó las razones legales. Sin prueba de lo que pasó después de que me drogaron, no podían probar asalto. La evidencia mostraba que Bruno me drogó, pero no qué planeaba hacer después. Me sentí enojada porque lo que pasó no se consideraba lo suficientemente serio para cargos mayores. Tomás dijo que entendía mi frustración, pero este era el caso más sólido que podían construir con la evidencia. Le dije que entendía, aunque parte de mí quería discutir. Esa misma semana, Tomás me pidió que grabara una declaración de impacto de víctima para el tribunal. Me senté en una sala pequeña con una cámara y elegí mis palabras con cuidado. Hablé sobre las pesadillas que me despertaban cada noche, sobre cómo revisaba las cerraduras 3 veces antes de acostarme, y no podía relajarme en espacios públicos nunca más. Sobre perder a mi mejor amiga y mi sentido de seguridad en el mundo. Sobre saber que alguien deliberadamente intentó hacerme indefensa para atacarme. Mantuve mi voz firme y no lloré aunque quería. La declaración tomó 20 minutos en grabarse, y cuando terminé, me sentí agotada, pero también aliviada de tenerlo documentado. Unos días después, Valeria me envió un mensaje preguntando si podíamos encontrarnos en la oficina de Sofía para una conversación mediada. Dijo que quería explicar cosas y pensó que tener a mi terapeuta allí ayudaría. Pregunté si era una buena idea, y ella dijo que podría darme cierre. Acepté una sesión. Valeria llegó luciendo cansada y más pequeña de lo que recordaba. Nos sentamos frente a frente con Sofía entre nosotras. Valeria empezó a llorar de inmediato y dijo que lo sentía. Luego Sofía le pidió que fuera específica sobre por qué se disculpaba. Valeria tomó un largo respiro y admitió que mintió sobre mí a esos hombres porque pensó que la haría parecer más genial y divertida en comparación. Dijo que quería que le gustaran más que a mí. Escucharla decirlo en voz alta hizo que algo encajara en mi cerebro. Me senté allí escuchando a Valeria disculparse y sentí una mezcla extraña de validación y tristeza. Siguió diciendo que lo sentía y que no quería que las cosas llegaran tan lejos. Pero su disculpa se sentía como si estuviera leyendo un guión. Como si lamentara que la atraparan en las consecuencias en lugar de entender realmente cómo puso en peligro a ambas. Nunca dijo las palabras que importaban. Nunca reconoció que me atacó físicamente para mantenerme atrapada con esos hombres. Sofía le hizo preguntas directas sobre sus elecciones esa noche, y Valeria se puso a la defensiva, diciendo que estaba borracha y asustada y no sabía qué hacía. Me di cuenta de que nuestra amistad no podía sobrevivir a eso. No porque no pudiera perdonarla eventualmente, sino porque aún no entendía realmente lo que hizo. Se veía a sí misma como una víctima que cometió algunos errores, no como alguien que ayudó activamente a depredadores a acorralar a su mejor amiga. Cuando la sesión terminó, le dije que apreciaba que viniera, pero necesitaba espacio. Preguntó si podíamos intentarlo de nuevo en unos meses, y dije que tal vez, sabiendo que quería decir no. Unas semanas después, me senté en la sala del tribunal para la audiencia de sentencia de Bruno. Mis manos estaban apretadas en mi regazo para evitar que temblaran. El juez leyó los cargos y la evidencia. Luego miró directamente a Bruno y dijo que el comportamiento depredador no sería tolerado en esta comunidad, que intentar incapacitar a alguien para un asalto era grave, incluso si el intento falló. Bruno recibió libertad condicional, consejería obligatoria, servicio comunitario y una prohibición permanente del lugar. No era la cárcel que esperaba, pero escuchar al juez llamar a su comportamiento depredador hizo que algo se aflojara en mi pecho. Me hizo sentir que alguien con poder realmente entendió lo que intentó hacer. Salí del juzgado y me senté en mi coche durante 20 minutos, solo respirando, sintiendo una mezcla extraña de alivio y enojo porque eso fue todo lo que recibió. En las siguientes semanas, noté que los rumores en línea sobre mí comenzaron a desvanecerse, mientras nuevos dramas tomaban las redes de todos. Sin embargo, cuando busqué mi nombre, algunas publicaciones de Valeria aún aparecían. Estaba aprendiendo a aceptar que algunas personas siempre creerían su versión, que no podía controlar lo que extraños pensaban de mí, o de lo que pasó esa noche. Una tarde,
Llegó un sobre grueso con mi nombre escrito a mano en el frente con la letra cuidadosa de Valeria. Lo abrí en mi cocina y encontré 3 páginas donde reconocía formas específicas en que me traicionó. Cómo me atacó físicamente para mantenerme atrapada. Cómo me pintó como paranoica para parecer divertida. La carta era más reflexiva que cualquier cosa que hubiera dicho en persona, con un remordimiento real en lugar de excusas. Pero la leí una vez y luego la guardé en un cajón. Aprecié que se tomara el tiempo para escribirla, pero no estaba lista para responder o reconectar. No estaba segura de si alguna vez lo estaría. Esa misma semana, me inscribí en una clase de defensa personal en un gimnasio cerca de mi apartamento, queriendo sentirme más capaz en mi cuerpo en lugar de solo tenerle miedo. La instructora era una mujer mayor paciente que no me hizo explicar por qué temblaban mis manos durante la primera demostración, solo me mostró los movimientos lentamente y me dejó practicar a mi propio ritmo. Los otros estudiantes también fueron solidarios. Una mezcla de personas con diferentes razones para estar allí, y nadie hizo preguntas que no necesitaban respuestas. Después de la tercera clase, comencé a sentirme más fuerte, más anclada, como si mi cuerpo pudiera protegerme en lugar de ser solo algo que necesitaba protección. Cuando finalmente volví al trabajo, mi jefa me llamó a su oficina y ofreció un horario flexible que me permitía evitar turnos nocturnos y trabajar desde casa 2 veces por semana. Me revisaba regularmente sin ser insistente. Solo mensajes rápidos preguntando cómo estaba, y mis compañeros de trabajo que sabían lo que pasó fueron discretamente solidarios. Me dieron espacio cuando lo necesitaba, y me incluyeron en planes de almuerzo cuando estaba lista, tratándome como normal en lugar de como si estuviera rota. Me reuní con Natalia para tomar un café un sábado por la mañana para agradecerle por presentarse con su declaración. Terminamos hablando durante 2 horas sobre todo, sobre cómo se sentía culpable por no hacer más esa noche, sobre cómo su gerente intentó evitar que se involucrara. Le dije que su declaración marcó toda la diferencia, que ayudó a salvarnos a mí y a Valeria, incluso aunque tuviera miedo de perder su trabajo. Lloró un poco y dijo que deseaba haber actuado más rápido. Y le dije que hablar en absoluto requería coraje, que la mayoría de las personas habrían permanecido en silencio. Esa tarde abrí el chat grupal con nuestros amigos en común. Revisé meses de mensajes donde tomaban el lado de Valeria, y luego dejé el chat sin explicación. Borré todos los mensajes borradores que había escrito para Valeria, pero nunca envié. Todos los intentos de explicar o defenderme o hacerla entender. Se sintió como cerrar una puerta en esa versión de mi vida, la que toleraba ser tratada mal porque estar sola parecía más aterradora que estar con personas que me lastimaban. 3 meses después de esa noche en la terraza, estaba caminando por el centro frente a otro lugar con una terraza al aire libre, y me descubrí contando automáticamente las salidas y verificando quién estaba parado cerca de la entrada. La diferencia era que ahora reconocía esto como una conciencia razonable de seguridad en lugar de paranoia, que mis instintos esa noche fueron correctos, incluso cuando todos me decían que estaba exagerando. Mi teléfono sonó mientras todavía miraba el lugar, y el nombre del detective Rey apareció en la pantalla. Me dijo que Bruno violó su libertad condicional al intentar contactar a Julieta a través de una cuenta falsa en redes sociales, y ahora enfrentaba tiempo adicional en la cárcel por la violación. Sentí una oleada de gratitud porque Julieta reportó el contacto de inmediato en lugar de ignorarlo, que el sistema lo estaba atrapando, incluso si no lo atrapó lo suficientemente fuerte la primera vez. El fin de semana siguiente, Elena vino a visitarme y la llevé a cenar a un restaurante que elegí específicamente porque se sentía seguro, con buena iluminación, un diseño abierto y un personal atento que revisaba las mesas regularmente. Ella notó que me relajaba a medida que avanzaba la noche, mis hombros bajando y mi voz volviéndose más ligera, y extendió la mano sobre la mesa para apretar la mía. Me dijo que estaba orgullosa de lo lejos que había llegado en solo unos meses. Cómo convertí la peor noche de mi vida en algo que me hizo más fuerte en lugar de más pequeña. Y apreté de vuelta, sintiendo gratitud por su presencia constante durante todo esto. 2 semanas después, estaba sentada en mi cafetería favorita trabajando en materiales de capacitación para el programa de voluntarios de servicios para víctimas, revisando escenarios y protocolos de respuesta en mi laptop. Mi teléfono vibró con un texto de Bárbara diciendo que mi solicitud fue aprobada y que podía comenzar la orientación el próximo mes. Sonreí a la pantalla de mi laptop, sintiéndome orgullosa de cómo transformé la peor noche de mi vida en una base para ayudar a otros. Me negué a dejar que lo que pasó me hiciera más pequeña o más temerosa, aunque me cambió. La cafetería estaba ocupada con los habituales del sábado por la mañana, y me senté allí entre ellos, solo otra persona trabajando en su computadora, alguien que sobrevivió a algo terrible y decidió usarlo para algo bueno. Y eso es todo por esta vez. Siempre trato de asegurarme de que estas historias te dejen con algo práctico o reflexivo. Si esta te dio aunque sea una idea nueva, eso es lo que importa. Suscríbete para estar listo para la próxima.